Y ahora, el editorial con Glatzer Tuesta. Como todo inicio de semana, hay varias informaciones que van a seguramente generar todavía reacciones. Han habido encuestas el fin de semana, han habido pronunciamientos, han regresado las dos delegaciones que desde la política decidieron enviarse al Uruguay para poder hacer llegar el punto de vista de cada una de estas agrupaciones políticas sobre la situación del expresidente Alan García. Vamos a más adelante tratar de tener un contacto con Uruguay para recoger el punto de vista de quienes también desde la sociedad civil han ido a hacer esa tarea de dar a conocer elementos que son fundamentales y que dan cuenta que en el Perú se vive un estado de derecho pleno y que no hay persecución por ideas, por ideologías y menos por supuesto por el despliegue y el desarrollo político de uno que otro personaje. Lo que hay es el arraigamiento de un sistema de justicia que en los últimos días, de cara a lo que ha podido encontrar como evidencia en el marco de la lucha contra la corrupción en casos tan importantes como los de lavado de activos, que provienen además de este gran caso llamado Lavallato, ha terminado contaminando a varias agrupaciones políticas y en una más que otras se ha ido encontrando elementos que han permitido ya ir desarmando toda esa red que se estructuró para tratar de cometer estos delitos. Y en el marco de esas investigaciones es que Alan García, el expresidente de la República y líder del partido aprista peruano, está sometido a la justicia. Y él, para tratar de obstaculizar y evitar de que esto pueda avanzar o para politizar efectivamente esta situación y evitar una vez más que la justicia pueda hacer su trabajo, decidió, como ustedes saben, entrar a la casa del embajador uruguayo en el Perú y nos ha metido en un lío tremendo. Pero me da la impresión, por los comentarios que he podido escuchar y recoger el fin de semana, hay cada vez menos gente a favor en Uruguay de que se le otorgue el asilo al expresidente, por lo que esto podría significar para el propio proceso preelectoral que se desarrolla ya en este país y donde el caso Lavallato había empezado a pasar desapercibido, pero a raíz de lo que ha hecho Alan García ha empezado a discutirse también de qué lado se pone el partido de gobierno. El señor Sanguinetti, ¿no es cierto?, que se ha reunido con los representantes del partido aprista y es el único que ha terminado de alguna manera dándole el apoyo a la posibilidad de que le den el asilo a Alan García, pues podría estar en medio de un tremendo también conflicto de intereses, porque un familiar suyo, que es su hermanastro, está también comprometido en investigaciones que ya en el Perú se han iniciado y pronto seguramente irán a interrogarlo, porque al parecer jugó un papel relevante en todo este tránsito ilegal del dinero que venía desde Andorra para pagar coimas en el Perú y en otros países. Parecería que su interés por generar un ambiente que dé cuenta de lo que la realidad no presenta, es decir, un ambiente de persecución política más que amor al chancho, es a los chicharrones en realidad, por todo lo que hemos podido en estos últimos días conocer. Pero de eso vamos a hablar más adelante en el programa. Va a haber invitados que seguramente con más conocimiento del tema nos pueden aclarar algunos de estos puntos. Han habido también encuestas el fin de semana, encuestas muy interesantes, son las 7:07 ya de la mañana. El presidente Martín Vizcarra, y esta es la que ha desarrollado el IEP para el diario La República, da cuenta de que el presidente de la República tiene 57% de aprobación o de simpatía o de respaldo, véalo usted como mejor le parezca, pero que pone al presidente de la República como alguien que ha generado empatía con ese sector tan importante de la población. Hay varias maneras de mirar esta cifra. Una es comparándola con el mes anterior, donde tenía 60 y ha bajado 3 puntos. Hay algunas personas que hablan y dicen, bueno, ya dejó de crecer, empezado su caída. Me parece que es muy temprano todavía para estimar una situación de esa naturaleza, porque el margen de error está ahí todavía presente, pero sin duda 57% es un índice de aprobación muy alto. Entiéndalo usted, por ejemplo, mirando la propia encuesta, que el propio gobierno del presidente de la República como gobierno tiene 26 puntos menos que él, es decir, solo llega al 31-30% en promedio.
¿Eso qué quiere decir? Y lo voy a analizar en un ratito, pues que hay que hacer mayores esfuerzos para que el Ejecutivo pueda encajar o encauzar su accionar en esa lógica que el presidente ha planteado, no solo de lucha contra la corrupción, sino de hacerse cargo de los grandes problemas nacionales que todavía quedan claramente pendientes. Pero también hay otra manera de verlo. El 57% del presidente de la República es 4 veces más de lo que tiene Keiko Fujimori, que está en 14%, y que ya hoy día, en una segunda parte que nos entrega el Diario de la República, la encuesta que ha hecho el IEP, pues da cuenta de que la gente, o el antifujimorismo, o la gente que inclusive estaba con el fujimorismo, ha empezado a mirar con otros ojos esta agrupación política y claramente se ha pasado a la orilla del frente. Y una encuesta de Ipsos Perú también habla de que el 73% de las personas encuestadas creen que Keiko Fujimori debería renunciar a presidir el partido fujimorista. Así está el fujimorismo, por eso hay varias maneras de cómo se quiere interpretar esta encuesta. A mí me parece que con la aprobación que tiene el presidente todavía tiene oxígeno suficiente para seguir empujando estas reformas que ya ha iniciado. El referéndum va a ser crucial seguramente para lo que se venga, pero hay que pensar en ese siguiente día, porque cuando uno evalúa, y es verdad, esto hay que prestarle mucha atención, el funcionamiento del Ejecutivo, la ejecución, el despliegue, el trabajo, el desarrollo de acciones que contribuyan a resolver los problemas cotidianos de la gente, pues la aprobación todavía es muy baja. Tiene 19% en promedio en temas vinculados a la educación, a la justicia, al crecimiento, a la inversión, al empleo, a la salud y otros. Por lo tanto, el presidente, que, y con razón, se ha abocado a la tarea de la sanción a los malos políticos, procurando que esto se materialice en un cambio en materia electoral y una sanción a los malos jueces y fiscales a través de las reformas que ha planteado en materia de justicia, pues no van a ser suficientes si es que no van acompañadas de una buena gestión en otros sectores donde aparece todavía muy calificado de manera, diría yo, bastante baja. Creo que esa es la tarea que el presidente tiene que empezar a mirar con otros ojos, y de todo lo que ha podido notar, ver y constatar en el transcurso de estos primeros meses de su gobierno, pues empezar a definir ya lo que podría ser ese segundo paso para profundizar esa reforma, que es verdad, es muy superficial para los problemas que inclusive en política y justicia se han experimentado en nuestro país en los últimos tiempos, pero tiene que buscar esa segunda parte que ojalá sea fundamental. En torno al referéndum, la encuesta hoy día del IEP, en una segunda entrega, da cuenta de lo siguiente, que cuando le preguntan a las personas si aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, antes Consejo Nacional de la Magistratura, el sí saca 60%, es decir, aprueba de sobra la reforma. La gente quiere que eso cambie. En segundo lugar se pregunta, ¿aprueba la reforma constitucional que regule el financiamiento de organizaciones políticas? El sí tiene 63%, es decir, aprueba sobradamente también digamos, en este plebiscito el punto de vista del Ejecutivo. En materia de la no reelección de congresistas, dice, aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República, el 67% la aprueba, sí, 67%, es decir, el sí a la Junta Nacional de Justicia, el sí a los cambios en la regulación del financiamiento de organizaciones políticas, el sí a la no reelección de congresistas, ganan. Pero en esta encuesta que publica hoy día el Diario de la República, más bien en el caso de aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República, el no gana y llega a 54%. Es decir, que hoy día, ¿no es cierto?, si el referéndum sería mañana, lo que se aprobarían serían los 3 primeros puntos y no los respecto a la bicameralidad. Y esto coincide con lo que el presidente ha observado, que en el cuarto punto, y con razón, se ha podido identificar una distorsión, una desnaturalización de lo que inicialmente se había previsto desde el Ejecutivo, a cambio de el Congreso buscar acomodarse y sacarle la vuelta a las reformas previas que también ha planteado el gobierno. Así están las cosas, y eso se tiene que leer de cara a la legitimidad y al gran porcentaje de aprobación que tiene todavía el señor Martín Vizcarra. Pero sin duda tiene que lograr que su gestión hoy
pueda encaminarse y, digamos, dar pasos para poder alcanzar el ritmo del presidente, porque hay una distancia muy grande entre la aprobación de los ministros y, por cierto, lo que el presidente ostenta a estas alturas, y por otro lado, tiene que mejorar de manera significativa la gestión y tiene que pensar que una vez que salve esto del referéndum, que va a salir como el presidente ha imaginado, pues tenga ya preparada la segunda parte para que en los próximos meses estemos también abocados a otros cambios que ojalá sean igual o mucho más significativos que esto que ha planteado en este primer momento. Son las 7:14 de la mañana. Hay otras informaciones también. El día de ayer, Cuarto Poder, Anuska Buonaluque tuvo la posibilidad de entrevistar a Jaime Yoshiyama. Jaime Yoshiyama es un personaje clave, es un personaje central, es un personaje protagónico en la historia del fujimorismo en las dos últimas versiones, digo, la de 2011 y la del 2016. El 2011 era candidato a la vicepresidencia de la República junto con Rafael Rey y también era jefe del plan de gobierno y era sin duda secretario general del partido y el hombre más poderoso de esa agrupación política, que es verdad competía con Ollanta Humala, y en eso se aliaron con distintos sectores para impedir que el entonces candidato del Partido Nacionalista pudiera hacerse la victoria, cosa que más bien logró superar, y después de haber superado eso que fue una cosa muy difícil, terminó haciendo un gobierno que la verdad robusteció al fujimorismo, que en su expresión de 2016 casi gana nuevamente. Pero eso es una historia que otro día podemos desarrollar un poquito más. ¿Qué cosa quiero decir de Jaime Yoshiyama? Era clave, aparece sindicado, relacionado en los dichos de Jorge Barata, quien a su vez es la persona a la que Marcelo Odebrecht, el mandamás de esta agrupación empresarial que terminó haciendo de la corrupción una práctica sistemática, pues dijo era el que iba a estimar y dar cuenta de cuáles fueron los aportes y a quienes se les dio en aquella campaña. Y Jorge Barata ha dicho que se lo dio directamente a Jorge Yoshiyama y a Augusto Bedoya, inclusive ha descrito la modalidad y ha descrito el día y ha descrito, por cierto, cómo es que esto se hizo. Entonces Jaime Yoshiyama, por todas esas consideraciones, es un personaje clave, y tan clave es que decidió muy convenientemente irse a hacer unos estudios médicos en el extranjero, en Estados Unidos, justo cuando cayó en desgracia Keiko Fujimori, y se armó todo esto que ha terminado siendo una debacle mayor para el fujimorismo liderado por la hija del exdictador. Primero una detención preliminar y luego, hoy como todos sabemos, una prisión preventiva. Jaime Yoshiyama se la picó, se fue a Estados Unidos y ayer habló después de bastante tiempo, porque hoy día ya tiene una orden de detención, tiene un mandato de prisión preventiva y está en una situación muy difícil. Cuando se estaba desarrollando esta audiencia de prisión preventiva para todos los que como él están imputados, en este caso de lavado de activos y criminalidad organizada, su sobrino, Jorge Yoshiyama Sakaki, dio cuenta de cómo había sido que él introdujo a la campaña electoral una serie de documentos para simular aportes que personas que terminaron firmando recibos nunca habían hecho. Eso que se llama en el lavado de activos el pitufeo, es decir, se inyecta plata a través de personas diversas. Y por otro lado se inventa personas para que se pueda justificar ese ingreso que claramente era ya por esos días ilegal en términos de cómo se lavó en el camino, viviendo además de lo que ha sido la fuente principal de todas las coimas en los últimos procesos que Odebrecht ha ya revelado a través de la Caja 2, que era del Centro de Operaciones Estructuradas, que era la oficina que se dedicaba centralmente para hacer coimas. La plata vino de ahí, entró a los partidos políticos y a ese solo hecho configura el delito de lavado de activos, porque la fuente es ilegal, la fuente es ilícita y el interés por lavarlo hace que esa complicidad se configure en este delito de lavado de activos. Y eso es lo que se está discutiendo en sede judicial. Pero cuando todo eso estaba sucediendo, Jorge Yoshiyama Sakaki, sobrino de Jaime Yoshiyama, decidió hablar. Se fue donde José Domingo Pérez voluntariamente y dijo: mire señor, yo le voy a decir cómo ha sido. Un día mi tío me llevó a su casa, abrió su closet, me dio $800,000 y me pidió que yo
los tramitara de manera ilegal, poniendo aportantes falsos, simulando esto como si fueran aportes de otras personas que no tenían ni siquiera mínimamente la capacidad de poder aportar las cantidades que finalmente, después se dice, con firma de ellos, dispusieron para Fuerza Popular. Eso es lo que detalló Jorge Yoshiyama Sakaki. ¿Qué pasó? Inmediatamente el abogado de Jaime Yoshiyama, que está corrido en Estados Unidos, en Miami específicamente, lo trató de atalantar, tratando de que él, digamos, tuviera una actitud y un comportamiento distinto, pero después, inmediatamente, puede comunicarse con Jaime Yoshiyama, improvisó otra coartada. Ya no era, nunca hemos recibido plata, sino, sí, teníamos plata guardada en el closet del señor Jaime Yoshiyama, pero no venía de fuente ilegal, y eso lo dio un empresario que un día se va a conocer qué es. No es plata de Odebrecht, dijo el abogado tan carismático y tan a veces rimbombante, señor Humberto Abanto Verástegui. Dijo, no, mi cliente en algún momento va a decir de qué se trata. Y bueno, ayer en esta entrevista a Anuska Buenabluque contó de quién se trataba, ¿no? Dijo que se trata del empresario Juan Rasmus, y dijo que este es un magnate que tiene mucha plata y que se le acercó el 2011 y le dijo, ¿sabes qué, Jaimito? Tú tienes que salvar el Perú con Keiko Fujimori, porque no puede entrar ese chavista, porque va a traerse abajo todo el mercado y va a generar una política desastrosa que no va a hacer destrozar toda la economía, y por lo tanto yo te voy a dar toda la plata que tú necesites para hacer la campaña. Pero por favor, como yo soy muy buena gente, soy pro mercado, soy una persona que apuesta por mi país, te voy a dar toda esta cantidad de plata en efectivo, pero con la condición de que tú nunca digas que yo te la di. Vas hasta la tumba, ¿no es cierto?, sin revelar que yo te di esa plata. Y bueno, Jaime Yoshiyama ayer dice que después de haberse, digamos, hecho un examen de conciencia tremendo, porque ve que Keiko Fujimori está en una situación difícil, ve cómo sus familiares están en problemas serios, ve cómo están deteniendo a una que otra persona del entorno fujimorista de Keiko Fujimori, pues ha decidido hablar y decir quién es el empresario. Juan Rasmus es el empresario que le dio. Pero hay un detalle muy interesante sobre esta manera particular de cómo quiere salir del apuro el señor Yoshiyama. El señor Rasmus murió hace 2 años. Es decir, el señor Jaime Yoshiyama hoy dice que la plata que tenía en su closet, en su casa, se la dio un empresario a quien nadie le va a poder preguntar a estas alturas si es que eso es verdad o no, porque falleció hace un par de años. Es decir, el señor Yoshiyama quiere que nos creamos el cuento de que él guardó eso por una fidelidad y una lealtad a prueba de balas, permitiendo que entraran a la cárcel Keiko Fujimori, su amigo Silva Checa, que Pierre Figari, Ana Gers y todos los que junto con ellos han terminado presos. No solo ahora en el ámbito de la prisión preventiva, sino antes en la detención preliminar. Y que Jaime Yoshiyama, pese a eso, a que según él injustamente estaban siendo maltratados y llevados a prisión sin haber siquiera conocido que él recibió esta plata, hoy ha decidido, golpeándose el pecho, decir quién es el verdadero empresario que dio esta plata. ¿A usted le parece creíble una afirmación de esa naturaleza? Además cree que esto es la coartada perfecta, porque da cuenta de los aportes, entre comillas, de alguien a quien no se le puede ya preguntar nada porque falleció hace 2 años. Y además ha dicho, en una clara contradicción, que el 2016 también, antes seguramente de que lamentablemente perdiera la vida este señor, pues aportó a la campaña de Fuerza Popular en su versión actual en las elecciones que se dieron hace un par de años. Entonces el señor Yoshiyama ahora dice que la plata no era de Odebrecht, que barata miente, que eso no hay manera de probarlo porque él nunca recibió ese dinero, sino más bien le dieron esto por otro lado y él guardó el secreto, ni siquiera le contó a Keiko Fujimori. Es decir, introdujo por lo menos $800.000 y nadie se dio cuenta de que él estaba haciendo eso. Entonces Keiko Fujimori, digamos, podría a estas alturas ya ser catalogada como una tremenda inepta, porque no se dio cuenta que movían tanta plata a su alrededor y el señor Yoshiyama nunca le dijo de dónde venía esa
plata. Esto la verdad es poco creíble, me parece que no se sostiene. Él va a desarrollar seguramente esa idea, pero además no hay manera como probarlo, porque quien se lo dio está muerto, y él dice que se lo dio de manera directa, en efectivo. ¿Qué rastro puede haber dejado una situación de esa naturaleza para que hoy día crea que se va a hacer el salvavidas de su situación judicial? Realmente el fujimorismo han visto cómo se ha venido comportando. En primer lugar, que no recibieron. Después de que se lo dio Yoshiyama. Después de Yoshiyama, que no se lo dio se lo dio otro empresario. Y ha permitido que pase con lo que supuestamente eran sus amigos todo lo que debe pasar. ¿Por qué no lo dijo hace un año o un poco más, cuando se inició esta investigación y tuvo toda la posibilidad de evitar que estuvieran en este lamentable episodio sus propios amigos? La verdad me parece más un manotazo de abogado que seguramente será valorado por la fiscalía y por el judicial ahí cuando corresponda. Otro tema que se ha conocido el fin de semana tiene que ver con el señor Alan García, el que dice ser perseguido político, y lo acompañan solo los 4 apristas, algunos 2 o 3 periodistas y 2 amigos de Alan García que son más apristas que constitucionalistas, nada más. Esos son los que están hasta ahora tratando de hacerle creer en Uruguay a algunas personas y en el Perú a quienes, por cierto, ya no les hacen caso, de que en el Perú hay una persecución política, de que en el Perú hay una dictadura, en el Perú hay un gobierno totalitario, y que ellos son, digamos, los corderitos que están siendo severamente afectados. Cuando, si uno revisa el accionar del APRA con el fujimorismo, ellos son los que han tratado de hacer en los últimos tiempos imposible la vida al Ejecutivo, en la versión de Pedro Pablo Kuczynski, por cierto, la de Vizcarra, cuando decidió romper cadenas y hacer un gobierno como corresponde. Entonces, ¿qué cosa es lo que ha pasado con Alan García? Que en los últimos años, ¿no es cierto?, entre el 2011 y el 2013, dio muchas conferencias. La mejor pagada fue la que le pagó el gremio empresarial de Brasil, del cual era parte Odebrecht, y que por cierto le pagaron a través de la Caja 2, y eso ya lo ha divulgado, y de reporteros como ustedes pueden ya haberse enterado. Pero sin embargo, Daniel Llovera ha revisado el informe que hizo el señor José Antonio Peláez Bardales, que fue fiscal de la Nación, pero más que fiscal de la Nación siempre ha sido amigo de Alan García, y además del partido aprista. Eso está claro, y eso en el Ministerio Público se sabe ya hace bastante tiempo. Pero bueno, entonces él decidió investigarlo y decidió absolver y decir que el señor Alan García no tenía ningún problema, nada que explicar, y que todo estaba acorde y que todo estaba muy bien. Pues Daniel Llovera ha revisado ayer para Cuarto Poder todas las conferencias que dio muchas. La más pagada fue, o la mejor pagada fue la de Brasil, pero dio también una conferencia a los trabajadores de Electra en México, y le pagaron por eso $80.000. Pero resulta que Electra, también dueña de el Banco Azteca, también tiene una editorial que se llama la editorial Salinas en México, y tiene una televisora Azteca. Entonces es muy poderoso este señor Salinas en México, y ese le pagó $80.000 por una conferencia a Alan García. Y resulta que Electra y el Banco Azteca, o sobre todo el Banco Azteca, entró a funcionar en el Perú a propósito de gestiones que se hicieron en el gobierno de García, lo que le permitió introducirse a la banca y poder desarrollarse aquí en nuestro país. Y luego de eso, cuando el presidente García termina su mandato, lo lleva para una conferencia por la cual le paga $80.000. Está bien que un presidente de la República o expresidente reciba plata por dar una conferencia de una empresa que se benefició en la época que este era funcionario público, y ahí hay otra pista que seguir, que a mí me parece de lo más importante, porque Odebrecht descubrió hace bastante tiempo que esa era una manera también de mantener contentos a los expresidentes, dándole consultorías o dándoles conferencias para que puedan tener, ¿no es cierto?, ciertos ingresos que en este caso no eran nada insignificantes. $80.000 para hablar las cosas que habla Alan García, pues terminaba siendo casi un favor, pero así le pagaron. Es decir, una empresa que se benefició por gestión de Alan García en el marco de su segundo gobierno, termina pagando $80.000 por una conferencia, y además le publican 2 libros, y él regresa a México para presentar sus libros, ¿no es cierto?, que además tuvieron toda la cobertura del canal de televisión que tiene este señor Salinas. Dígame usted si eso no es un asunto que el Ministerio Público ya debería estar investigando en
¿no es cierto?, consonancia con la investigación que sigue por el caso de la conferencia que le dio y fue pagada por Odebrecht. Otro caso interesante que ayer se ha podido conocer es el de Endesa. Endesa es una empresa madrileña, una empresa española muy importante que tiene que ver con energía. Y en el Perú tenía también un trabajo al norte, en Piura, un tema que además generó un litigio con Petrotec. Recordarán ustedes lo de los Petroaudios, recordarán la empresa que fue perseguida por Alan García. Pues bueno, como tenían esta empresa Endesa pleitos con Petrotec, adivinen qué hizo el gobierno de García. Favoreció a Endesa para que sacaran a Petrotec y éstas tuvieran más espacio, y eso terminó favoreciendo a esta empresa que añitos después de haber recibido ese favor en el Perú termine pagándole una conferencia de $60.000 a Alan García. Imagínense ustedes pagar $60.000 para escuchar a García, ¿no? Además, una empresa que contrató, se benefició en la época que era presidente, es un asunto que me parece hay que investigar y hay que poder ubicar ahí donde corresponde, no donde lo puso el señor Peláez Bardales, más que por una vocación por la justicia, por una consigna casi partidaria. Un último tema que quiero referir y que me parece del todo grave y tiene que ver con la lucha contra la corrupción. El presidente está claramente en ese empeño, ha dado muestras claras, ha parado a quien era abusivo en el Congreso, el fujimorismo y el APRA, pues creían que tenían ya todo controlado. El presidente ha sabido ponerlos en su sitio y emprender algunos cambios que ojalá puedan ser importantes. Pero resulta que justamente hay que hacer dos cosas para luchar contra la corrupción. No solo evitar que suceda en otros ámbitos y que se sancione, que se hagan las reformas necesarias, sino cuando sucede en el ámbito del Ejecutivo, pues actuar con severidad, porque no puede contaminar ni manchar esto que el presidente ha tomado como bandera. Y ha pasado que en el Ministerio de Cultura resulta que ha habido un tremendo escándalo, y digo un escándalo porque esto no puede suceder, y es que el viceministro de Patrimonio e Industrias Culturales, ese es el ministerio, así se llama, ha terminado siendo contaminado por un funcionario que además ha llegado a ser viceministro. Este viceministro se llama Luis Felipe Villacorta Ostolaza. ¿Qué cosa es lo que ha hecho este señor, o una empresa que él creó en el 2009 ha hecho? Resulta que el Ministerio de Cultura tenía que hacer unas indagaciones, unas evaluaciones, unos expedientes técnicos para evaluar, ¿no es cierto?, una evaluación arqueológica de qué monumentos o qué podría afectarse a propósito del circuito del Rally Dakar. Y tenía una plata para eso, cerca de 1 millón de soles, que además lo hicieron en 3 convocatorias de 350.000 cada una. Y adivinen ustedes qué pasó. Una de las empresas que ganó, que se llama Arqueo Andes, es una empresa que creó el viceministro en el 2009, es decir, la empresa del viceministro se adjudicó la buena pro de un estudio de esa naturaleza. Y esto realmente es un escándalo y esto no se puede permitir. La ministra ha salido y ha dicho que tiene que ese viceministro renunciar. De hecho ha renunciado, no le han agradecido por los servicios prestados, lo que es un gesto del Estado, que no hay conformidad con el papel que cumplió, y ha pedido que se investiguen todas las adjudicaciones que al respecto se han producido en el Ministerio de Cultura, porque resulta que este señor no es el único beneficiado, sino las otras 2 empresas que ya habían ganado, estaban por ganar los otros 2 tramos de este grande de 1 millón que se había fraccionado en 3, también están vinculadas a empresas donde hay actuales funcionarios del Ministerio de Cultura que fueron partícipes de la creación o funcionamiento de esas empresas. Y esto es un asunto muy, muy grave que tiene que, por cierto, definirse pronto. La ministra me parece que ha hecho lo correcto, pero no es suficiente. El presidente tendría que dar una señal un poco más clara y más nítida en relación a este tema y sancionar. Y la ministra debería poner su cargo a disposición, porque es lo que hacen las personas correctas y sienten cuando pasa esto. No basta con justificar que su viceministro es el que está responsable y maldecirlo, decir que se tiene que ir y que es un desgraciado. No, sino ella asumir la responsabilidad política por una sencilla razón. Porque si tu viceministro te hace eso, estás pintado en la pared, eres un afiche, eres un cuadro
¿no es cierto?, tu viceministro. O sea, no estamos hablando de un funcionario de tercera al que no tienes ningún control y que puede habérsele pasado alguna cuestión de esta naturaleza. Y esto me parece la manera como se están eligiendo a los funcionarios y la manera también como se está teniendo en cuenta o no la trayectoria del comportamiento de algunos de ellos. Nosotros hemos señalado en más de un caso, en este y en otros ministerios, algunas incompatibilidades, porque estos son, claro, conflictos de intereses, pero la verdad no nos han hecho caso en algunos y miren ustedes lo que termina sucediendo. Me parece un escándalo esto que ha pasado y ojalá en los próximos días se tomen medidas como corresponde en situaciones de esta naturaleza, que tienen que ser al máximo nivel y tienen que ser las más severas posibles. Son las 7:32 de la mañana. Voy a ir a una pausa, regreso un instante. Estamos aquí en No Hay Derecho. Regreso y les cuento qué vamos a tener en el programa de hoy. Hemos presentado el editorial con Glatzer Tuesta.